15 cosas espeluznantes sobre el incidente de Hiroshima y Nagasaki. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. El amanecer del 6 de agosto de 1945 en Hiroshima no se pareció a ningún amanecer que la humanidad hubiese registrado antes. A las 8:15, cuando las oficinas abrían y los niños se calzaban para la escuela, un sol falso nació dentro del cielo verdadero. No se anunció con truenos ni sirenas. Llegó como un destello total, una claridad que desgarró la retina incluso de quienes tenían los ojos cerrados. Lo que siguió no fue simplemente destrucción, fue una nueva gramática del horror. Para entender 15 cosas espeluznantes sobre el incidente de Hiroshima y Nagasaki, primero hay que entrar en ese minuto elástico en el que la ciudad pasó de ser un paisaje cotidiano a una maqueta calcinada de sí misma, y reconocer que el espeluznante aquí no es solo lo que vemos, sino lo que sentimos al saber que todo ocurrió en segundos. Esta primera parte no es un listado, es una inmersión en el origen del espanto, el instante cero y sus primeras ondas, donde la luz quema, el aire golpea, el tiempo se detiene y las sombras se convierten en epitafios. Lo primero que espeluzna es la luz que no ilumina, calcina. Fue tan intensa que telas, piel y papel ardieron sin llama, como si un horno industrial hubiese respirado sobre las calles. La gente describió haber visto, a través de párpados apretados, un blanco absoluto que dejó un negro absoluto. En fachadas de piedra y escalones de granito se imprimieron siluetas humanas, sombras de gente que quedaron como negativos fotográficos cuando la radiación térmica blanqueó todo menos el pedazo protegido por un cuerpo. Esas sombras, quietas donde una persona había esperado un tranvía o se había sentado a descansar, fueron el primer censo macabro de ausencias. Lo segundo es el calor que derrite certezas. Botellas que se deforman, monedas que se pegan, tejas que sudan. Hubo barandas que guardaron huellas grasosas de manos que intentaron sostenerse en medio de la tormenta invisible. Hubo suelas que se soldaron al asfalto. Hubo frutas que en los árboles aparecieron cocidas, partidas como si un cuchillo de fuego las hubiese probado en silencio. Luego llega la onda de choque, un puño de aire denso que no se ve pero atraviesa todo. Es lo tercero que hiela la sangre, el aire como arma contundente. Ventanas estallan hacia adentro. Puertas salen despedidas, vigas se desplazan como fichas de dominó, cuerpos lanzados metros adelante, choques de maderas, ladrillos, herramientas, bicicletas, todo convertido en metralla. Hay testimonios de gente que quedó suspendida un segundo en el aire antes de comprender que el suelo ya no estaba donde debía. Y cuando por fin el estruendo termina, aparece lo cuarto, quizá lo más desconcertante. Un silencio raro, grueso, que sigue al ruido imposible. Ese silencio no es vacío. Está lleno de polvo, de partículas brillando al sol, de zumbidos en los oídos, de un pequeño ladrido a lo lejos. Y al ras del suelo, una música mínima de pasos descalzos sobre cascotes. De ese silencio brota lo quinto, un coro monótono que repetirá la misma palabra durante horas. Mizu, mizu, agua. Labios agrietados, lenguas hinchadas, gargantas en brazas piden agua como si el agua fuese una llave retroactiva para cerrar lo que ya se abrió. Algunos voluntarios, ilesos o heridos leves, ofrecen tazas, baldes, cantimploras. No saben aún que muchos tienen el aparato digestivo lastimado y que ese trago puede desatar hemorragias internas. Cargarán, sin culpa pero con dolor, ese recuerdo como una deuda imposible de saldar. Entretanto, el fuego aprende a multiplicarse. Lo sexto espeluznante es la simultaneidad de miles de incendios pequeños. Una cortina prende, un tatami fuma, un poste chisporrotea, y donde el barrio es madera, el incendio se vuelve una criatura de muchas bocas. Las calles se cierran con llamas como si fuesen compuertas, y la gente elige entre calor o agua. Porque lo séptimo es el río, un refugio que es tumba. Hiroshima, City de deltas, ofrece cauces por donde lanzarse y huir del aire incandescente. Los que se tiran llegan al alivio helado y, a veces, no vuelven a salir. Puentes amontonan cuerpos que flotan de costado, ropas pegadas, ojos sin enfoque. La imagen del río después del mediodía queda prohibida en la memoria de muchos sobrevivientes por décadas. Mencionarla era abrir un cajón que no necesitaba más luz. El tiempo, que creemos lineal, se quiebra. Lo octavo espeluznante son los minutos convertidos en objetos. Relojes detenidos a las 8:15, despertadores que guardan para siempre esa aguja, calendarios a medio quemar detenidos en agosto, sombras de postes que ya no existen indicando una mañana eterna. La gente camina como sonámbula, con la piel colgando en tiras, mangas de camisa, dirán, y descubre lo noveno,
El cuerpo desconocido. La piel no toca, duele. El cabello cede mechones completos con un simple gesto. Las uñas parecen no pertenecer. Las ampollas crecen como globos de agua. No es solo horror físico, es la pérdida inmediata de la identidad cotidiana. El rostro, las manos, el cuero cabelludo ya no responden. Gesticulamos con una máscara que no reconocemos. Lo 10º espeluznante es el olor, una mezcla que los médicos describirán con precisión clínica y los ciudadanos con metáforas precarias. Madera húmeda ardiendo, pelo quemado, carne cocida, medicamentos improvisados, barro caliente, tinta chamuscada. Ese olor se pega a la ropa, a los recuerdos, a las paredes que quedaron de pie, y cada vez que vuelve, décadas después, desencadena una náusea emocional imposible de explicar sin cerrar los ojos. La ciudad misma se desorienta. Lo 11º es la cartografía evaporada. Barrios enteros pierden sus referencias. La esquina de la panadería ya no es esquina ni panadería. Una avenida se convierte en un corredor de escombros. El puente del reloj parece otro puente porque sus alrededores ya no existen. Sobrevivir incluye, de pronto, reconstruir un mapa mental en el que falta la mitad de los puntos cardinales. Y aún hay más, y peor, que no se ve. Lo 12º espeluznante comienza a esa misma hora sin manifestarse de inmediato. Cromosomas rotos, médulas óseas heridas, glándulas alteradas, mucosas intestinales en carne viva. La radiación, invisible como una ofensa susurrada, ya está trabajando. Los médicos, muchos también heridos, improvisan con reglas nacidas en el acto. ¿Quién respira? ¿Quién sangra? ¿Quién responde? ¿Quién no? Con vendas hechas de kimonos rasgados, con agua hervida en latas, con analgésicos contados, con libretas rescatadas del polvo para anotar nombres y síntomas. En esa ética del minuto aparece lo 13º, la insuficiencia. No la crueldad, no la maldad, la dolorosa insuficiencia de recursos frente a una magnitud que ningún manual anticipó. Elegir a quién dar la única inyección de penicilina, a quién trasladar cuando hay una sola camilla, a quién consolar cuando todo es Mientras tanto, el lenguaje busca formas nuevas para narrar lo indecible. Lo 14º espeluznante es la pobreza de las palabras frente a lo que ocurre. Relámpago, trueno, humo, lluvia. Palabras viejas para fenómenos nuevos. Se dirá lluvia negra para nombrar las gotas pegajosas cargadas de hollín y polvo radiactivo que caerán más tarde. Se hablará de sombras humanas para designar negativos de calor en la piedra. Se llamará enfermedad misteriosa a lo que la medicina bautizará con siglas décadas después. En esa precariedad del diccionario se cuela lo último de esta primera inmersión, lo 15º, la certeza de que, incluso allí, la vida insiste. Entre brasas, alguien comparte una olla. Entre dos paredes que aún se sostienen, alguien arma una camilla. Un niño encuentra un lápiz medio quemado y traza una línea sobre un muro ennegrecido como si dijera «sigo aquí». Esa terquedad de lo vivo no suaviza el horror, pero lo enmarca. No estamos contando monstruos por morbo, sino para comprender la escala de una advertencia. Así abre nuestro recorrido. Con la luz que calcina, el aire que golpea, las sombras que son epitafios, los ríos que abrigan y ahogan, los relojes clavados en un minuto inmortal, los olores que vuelven como fantasmas y la radiación que empieza su obra sin hacer ruido. En las siguientes partes, nuestras 15 cosas espeluznantes se volverán procesos y consecuencias, la enfermedad que camina por dentro con el nombre de síndrome agudo, la lluvia negra que contamina pozos y canciones, el estigma social que bautiza a los Ibakusa, los juicios de la historia que no terminan nunca, y las curvas invisibles de los cánceres que aparecerán como cartas atrasadas. Pero antes de avanzar, guardemos este primer cuadro en la pared de la memoria. Todo comenzó en un minuto que dobló la realidad sobre sí misma y nos obligó, desde entonces, a mirar el cielo con otra luz. La explosión se apagó en segundos, pero el cuerpo humano siguió explotando por dentro durante días, semanas, meses. Ahora entramos en el territorio donde lo espeluznante deja de ser escena y se hace proceso. La enfermedad sin sonido, la fisiología traicionada, la química de lo invisible. Al principio, los signos parecen caprichosos. Alguien que caminó ileso por la mañana cae por la tarde con fiebre incontrolable. Otro que tenía quemaduras superficiales comienza a sangrar las encías. Una mujer que amamantaba descubre que su leche se tiñe de un sabor metálico y que el bebé no la quiere. Un joven sin heridas visibles se desploma al intentar levantar una puerta para convertirla en camilla. Nadie entiende aún que una fábrica íntima, la médula ósea, ha sido bombardeada sin humo ni fuego. Los glóbulos blancos se derrumban como una guardia que abandona el muro. Bajan las plaquetas. Se abren sangrados puntiformes bajo la piel.
Los glóbulos rojos no alcanzan para llevar oxígeno y subir un escalón se vuelve una tarea monumental. La medicina improvisa un vocabulario de emergencia: síndrome, agudo, radiación. Palabras grandes para recursos pequeños. Los hospitales que no ardieron han perdido techos, agua y electricidad. En pasillos a cielo abierto, médicos con vendajes propios organizan tri con tiza y cordeles. Un aula se vuelve sala de curaciones. Un templo, sala de partos. Un patio, morgue provisional. No hay anestesia suficiente, no hay antibióticos suficientes, no hay camas suficientes. La insuficiencia deja de ser una anécdota logística y se transforma en ética cotidiana. El dilema se repite como un golpe de martillo. ¿A quién transfundir? ¿A quién dar la única dosis de penicilina? ¿A quién reservarle una camilla cuando 5 esperan en el suelo? Las manos tiemblan, pero no por cobardía. Tiemblan porque curar se convierte en una negociación perpetua con la culpa futura. Y aún así, entre tablillas con nombres escritos a medias y listas pegadas en paredes ennegrecidas, nace un sistema de cuidado que la historia pocas veces honra. Vecinos que se vuelven enfermeros, soldados que aprenden a vendar, monjas que recorren escombros con cuencos de agua hervida, niños que llevan notas entre refugios porque las radios callaron. La piel, que en la primera parte vimos colgar como mangas, entra aquí en su segundo acto, ampollas que crecen como cúpulas translúcidas, tejido que se necrosa y se tiñe, infecciones que huelen a hierro caliente. Las curaciones duelen tanto como las heridas. Las vendas se pegan, se cambian con cuidado monástico y el olor se convierte en un idioma. Los clínicos reconocen infecciones por el aroma antes de verlas. Aparecen los queloides, cicatrices hipertrofiadas que se levantan como cordilleras rosadas o marrones. Con el tiempo, serán marcas de identidad y también de estigma. Hoy son evidencia de un cuerpo que eligió seguir, aunque fuera con costuras visibles. Los ojos se nublan, la radiación acelera cataratas y la luz del mediodía, que ya nadie confunde con relámpago, obliga a entrecerrar los párpados. El cabello se rinde por mechones enteros. No es vanidad lo que se pierde, es reconocimiento. El espejo devuelve un extraño. Entonces cae algo que nadie esperaba, lluvia que no limpia, sino que ensucia. La llaman lluvia negra porque el hollín y el polvo radiactivo se amalgaman en gotas espesas que manchan la ropa y el suelo. Niños que no saben juegan bajo ese chubasco tibio. Mujeres recogen agua en cuencos pensando que el cielo siempre trae alivio. Hombres la beben después de horas bajo el humo. Más tarde, cuando la ciudad haga inventarios de lo imperceptible, encontrará en suelos y pozos el rastro químico de una precipitación que, además de mojar, sembró. Por ahora, solo hay manchas, tos, náuseas y una sospecha que crece. Incluso cuando no hay destellos, la bomba sigue cayendo. Lo psicológico no espera a que llegue la noche. El ruido fantasma de la explosión llama desde los sueños. El zumbido en los oídos no desaparece. Cada sombra dura sobre la pared parece otra silueta carbonizada. Aparecen culpas arbitrarias. El que dio de beber teme haber acelerado muertes. La que decidió volver por una manta piensa que esas 2 cuadras extras condenaron a su padre. El chico que estaba de turno se pregunta si su puntualidad mató al amigo que se retrasó. El azar, que ya había sido verdugo en el primer minuto, ahora se disfraza de juez moral. Y sin embargo, entre esos latigazos de la mente, sobreviven rituales minúsculos que sostienen. Hervir agua hasta que haga ojo de pez, escribir nombres en tablillas de madera, repetir oraciones sin Dios o con todos los dioses, sentarse en ronda a compartir un cuenco de arroz aguado que sabe a pacto. En los consultorios improvisados, la clínica y la ciencia se dan la mano con torpeza digna. No hay laboratorios, pero hay ojos entrenados. No hay placas, pero hay cuadernos. No hay estadísticas, pero hay conteos obsesivos de síntomas. Un médico anota cada sangrado nasal, cada fiebre que no baja, cada úlcera bucal. Una enfermera compara tonos de piel para estimar anemia. Un maestro registra direcciones para que, si el enfermo muere, alguien pueda avisar a alguien. La ciudad aprende, como un laboratorio involuntario, que el daño no es lineal. 2 personas expuestas a distancias parecidas viven evoluciones distintas. Una mejora y la otra se apaga. Alguien que parece perdido rebota hacia la vida. Alguien que parecía fuera de peligro se desmorona. El misterio clínico no romantiza nada. Lo que no se entiende hoy mata hoy, no mañana. Con los días, aparece el hambre en su forma más cruel. No la falta absoluta de comida, sino la presencia de alimentos que el cuerpo no puede tolerar. Las mucosas digestivas, afectadas, convierten cada sorbo en un riesgo. La diarrea vacía reservas. El vómito expulsa lo poco que entró. Se inventan dietas de supervivencia.
caldos transparentes, sopas de arroz, agua de cebada, pequeños sorbos repartidos en el día. En un rincón, alguien asa una batata rescatada, la parte en 4, y ese acto sencillo se vuelve político, repartir lo escaso como si la abundancia estuviera a la vuelta de la esquina. Se organizan cocinas comunales, se establece una liturgia del cucharón, se miden porciones con la justicia de quien sabe que la venganza más rápida de la miseria es el resentimiento. Y, sin embargo, aparece también el mercado negro. Una lata, una venda limpia, un puñado de sal se negocian por anillos, por relojes detenidos a las 8:15, por pedazos de una vida que ya no encaja en el dedo ni en la muñeca. Una nueva identidad se prende a la piel. Ibakusa, sobreviviente de la explosión. Al comienzo es un nombre útil para ubicar prioridades médicas. Con el tiempo, se vuelve una etiqueta social que abre y cierra puertas. Hay empleadores que dudan. Hay familias que murmuran. Hay jóvenes que ocultan su procedencia por miedo a que el amor futuro se les niegue. La discriminación adopta formas amables. Quizá deberías descansar más. No te exijas. Y formas crudas. No podemos contratarte. Entenderás. En ese filo, las asociaciones de sobrevivientes nacen como redes antes que como banderas. Listas de donantes, préstamos de emergencia, consejos para conseguir trabajo, reuniones discretas donde se comparan resultados de análisis, se comparten remedios caseros, se sostienen duelos largos. No son clubes de dolor, son talleres de resistencia, manuales vivos para evitar lo posterior. La memoria empieza a ordenarse. Los primeros dibujantes retratan quemaduras y calles para que el mundo vea sin caer en la pornografía del sufrimiento. Fotógrafos con cámaras dañadas salvan placas a medias que aún hoy explican más que páginas enteras. Maestros piden a los niños que narren lo vivido con palabras propias, y de sus cuadernos salen imágenes que la retórica adulta no encuentra. Soles negros, casas con lágrimas, ríos que lloran. No se trata de construir un altar del espanto, sino de blindar la realidad contra el olvido funcional. Porque la negación no tarda en presentarse. Visitantes que prefieren pensar que los relatos exageran. Voces que susurran que, al fin y al cabo, la guerra es así. Discursos que quieren convertir cifras en argumentos y cuerpos en comas. Contra eso, la memoria no es venganza ni museo. Es un sistema inmunológico de la ciudad. Llegan, por fin, algunas ayudas externas y, con ellas, nuevas contradicciones. Equipos médicos con protocolos frescos que chocan con la precariedad del campo. Cámaras que buscan la foto icónica y tropiezan con la necesidad de preservar la dignidad de quien sufre. Palabras extranjeras que nombran lo que ya tiene un nombre íntimo. Se discute si mostrar o no mostrar, si publicar o reservar, si preservar o exhibir. Nadie tiene del todo razón. Todos la tienen un poco. Lo espeluznante, aquí, es comprobar que incluso la piedad necesita administración. Y que la verdad, para no herir de nuevo, debe aprender un tono. Cae la noche y aparecen otros trabajos. Vigilar fuegos que aún se esparcen bajo ruinas. Escuchar crujidos que anuncian derrumbes. Acompañar a quienes deliran con voces queridas. Encender velas donde no hay electricidad. Entonar canciones que calman sin prometer. El sueño es un lujo mal repartido. Algunos se desmayan por cansancio, otros no pueden cerrar los ojos porque cada parpadeo trae el destello. A medianoche, un grupo reza. A la 1, alguien escribe un nombre en una pared. A las 2, un médico calcula cuántas jeringas limpias quedan. A las 3, una mujer recuerda que mañana cumple años y no sabe si eso aún significa algo. La ciudad se sostiene en turnos invisibles. El del que cuida, el del que cura, el del que busca, el del que espera. Cuando amanece de nuevo, la realidad ya nos sorprende, hiere con rutina. Y sin embargo, algo se ha conquistado en la madrugada. Una lista más ordenada, una olla más llena, una tienda más estable, una promesa pronunciada en voz baja. Nos veremos esta tarde, si hay tarde. Esta segunda parte termina aquí, en ese equilibrio precario entre la biología sabotajeada y la voluntad humana de organizar lo deshecho. Lo espeluznante no se ha atenuado, ha cambiado de forma. Ya no es relámpago ni trueno, es fiebre, es náusea, es úlcera, es estigma, es la espera en un banco de madera por un resultado que todavía nadie sabe interpretar. En la siguiente parte entraremos en la variación de Nagasaki, una topografía distinta, una geometría del daño propia, y en cómo el azar, que aquí ya mostró su rostro, allá se convirtió en cartógrafo del dolor. Porque Hiroshima y Nagasaki no son duplicados. Son dos gramáticas del mismo idioma oscuro, y entender sus diferencias también es un acto de memoria. Nagasaki vino después, pero no como réplica, como variación.
Su geometría de colinas y valles hizo que la energía se doblara sobre sí misma y que la destrucción tomara otros rostros. El 9 de agosto de 1945, a las 11:02, el tiempo volvió a partirse en dos y Nagasaki aprendió, en minutos, que una ciudad puede convertirse en una topografía de heridas. Si Hiroshima había sido un lienzo plano donde la luz pudo extenderse como una mano abierta, Nagasaki fue un cuenco que recogió la explosión y la devolvió en ecos. Por eso sus daños, aunque a veces menos visibles en la extensión, se concentraron con una ferocidad que dejó legiones de historias truncadas en distancias cortas. Esta parte examina lo espeluznante que nació de esa geografía, del azar que decide quién vive y quién no, y de las vidas que debieron aprender a nombrarse después de una segunda catástrofe. Primero, el azar vestido de hábito cotidiano. Nagasaki, con sus colinas, hizo que la onda cambiara de forma según los pliegues de terreno. Personas ubicadas a pocos metros unas de otras tuvieron destinos opuestos por una diferencia mínima de altura, por una ventana abierta o por el hecho de que un tranvía se retrasó. Relatos cuentan de familias que cenaban juntas y, por una puerta entreabierta, una habitación quedó intacta mientras la contigua era reducida a un esqueleto. El espanto aquí no es solo la violencia, es la arbitrariedad con la que se aplica. La sensación que quedó en muchos sobrevivientes fue la de haber jugado, sin permiso, a la ruleta rusa de la existencia. Esa conciencia produce, con los años, no solo dolor sino un tipo de culpa que no tiene víctima. El porque yo se vuelve un mantra y un peso. Segundo, lugares de reunión convertidos en trampas. Nagasaki tenía iglesias, colegios y hospitales agrupados en valles y zonas bajas. La catedral de Urakami, centro de una comunidad cristiana con centro y costumbre de congregación, se convirtió en una escena de ruina absoluta en la que familias enteras se reunían para misa y que, en segundos, dejó cuerpos amontonados entre bancos quebrados y vitrales hechos polvo. La proximidad espacial, que en tiempos de paz había sido consuelo, se transformó en condena. Muchos de los muertos fueron justamente quienes estaban reunidos, trabajadores en turnos, pacientes en hospitales, alumnos en escuelas. Eso hace que el relato de Nagasaki duela de manera particular. Son historias que interrumpen colectivos, que fracturan tejidos sociales y dejan huecos que las estadísticas tardan en nombrar. Tercero, el carácter industrial y naval de la ciudad. Nagasaki albergaba astilleros, talleres y fábricas, lugares donde metal, la madera y las máquinas convivían. Esa infraestructura, cuando la onda los golpeó, contribuyó a multiplicar metralla y proyectiles improvisados. Las estructuras metálicas se doblaron y rasgaron, las chimeneas se desplomaron como agujas y los fragmentos se convirtieron en nuevos agentes de daño. El espantoso detalle técnico, herramientas que perforan cuerpos, vigas que se incrustan, trozos de maquinaria que se vuelven puntas, configura imágenes que los relatos médicos describen con la fría precisión de quien anota para no olvidar. Cuarto, el síndrome de la segunda baja información. Para la mayoría, Nagasaki llegó con un eco de Hiroshima, pero también con confusión. Reportes fragmentarios, rumores que disfrazaban la magnitud y decisiones personales que, informadas o no, marcaron el destino de muchos. Algunos que escucharon señales y optaron por no salir a la calle por prudencia fueron salvados. Otros, que salieron a ayudar a vecinos, se convirtieron en víctimas. La información incompleta creó decisiones de vida o muerte tomadas en la oscuridad. Y esa opacidad dejó secuelas. Familias que no supieron si un pariente había muerto en el instante o sobrevivió a horas de agonía. Comunidades que quedaron sin registros claros. La ausencia de datos organizados añadió otro nivel de horror: el duelo suspendido. Quinto, la psicología del segundo golpe. Cuando un lugar ya ha conocido una explosión, la repetición recuerda y renueva traumas. Para los habitantes de Nagasaki, enterarse o intuir que otra ciudad fue blanco apenas días antes creó una sensación de inevitabilidad y vértigo. Algunos llegaron a pensar que la guerra había decidido pulverizar Japón pieza por pieza. Otros vivieron la culpa del superviviente de modo diferenciado. En Hiroshima la novedad, en Nagasaki la confirmación de que aquello no había sido un accidente aislado. La repetición cimentó un miedo colectivo que se transmitió con rapidez entre generaciones. El miedo a la luz, a la lluvia negra, a la herencia invisible. Sexto, la reconstrucción desigual. Mientras algunas zonas quedaron menos devastadas por la geografía, una colina que amortiguó, una loma que desvió, otras concentraron el daño y perdieron tejido humano y urbano en bloque. La geografía determinó no solo la muerte sino el mapa de la recuperación. Donde reconstruir primero, que vecindarios quedaron despoblados para siempre, que calles cambiaron de nombre o de uso.
La reconstrucción en Nagasaki fue también una decisión política y cultural sobre qué memorias preservar y cuáles dejar para los archivos. Ese proceso, a su vez, alimentó tensiones locales. ¿Qué merece monumento? ¿Qué queda relegado al olvido? Las respuestas fueron, a veces, arbitrarias y dolorosas. Séptimo, las historias personales que desafían la estadística. Entre un montón de cifras hay relatos que resisten. Niños que perdieron a toda su familia y crecieron para construir una escuela en su memoria. Obreros que convirtieron un taller en centro de ayuda. Mujeres que, en medio del desastre, registraron nacimientos y registraron nombres para que alguien supiera que alguien había nacido en la catástrofe. Esas historias son espeluznantes porque combinan el abismo del sufrimiento con la pequeña heroicidad cotidiana de seguir tejiendo vida. Nagasaki no solo registró muerte, registró también resistencias fragmentarias que con el tiempo construyeron redes de cuidado y reivindicación. Octavo, el legado epidemiológico. Como en Hiroshima, los efectos a largo plazo comenzaron a manifestarse con patrones estadísticos que asomaron años después. Leucemias, cataratas, cánceres con curvas que los médicos intentaron rastrear y atribuir a la exposición. En Nagasaki, la mezcla de población, trabajo industrial y disposición geográfica complicó los análisis, pero el resultado fue claro. La radiación dejó una firma biológica que se extendió más allá de la fecha del estallido. Esa verdad clínica, lentamente construida, se convirtió en argumento y en evidencia para demandas, para políticas de salud y para la creación de programas de atención a sobrevivientes. Fue, y sigue siendo, una lección dura sobre la persistencia de un daño que excede la inmediatez. Nagasaki enseñó que la forma del terreno puede decidir el destino de una ciudad que el azar, cuando se hace patrón, puede convertirse en una narrativa colectiva de pérdida y sobrevivencia. En su topografía quedaron grabadas no solo las cicatrices físicas, sino las preguntas sobre cómo recordar, cómo reparar y cómo vivir con el eco de una segunda explosión que confirmó que la sombra había venido para quedarse. En la próxima parte, entraremos en la lluvia negra, sus componentes, su alcance y el modo en que una precipitación se convirtió en acusación silenciosa contra el tiempo. La lluvia negra no fue una metáfora ni una leyenda urbana. Fue una precipitación con textura y memoria, un testigo húmedo de lo que la explosión dejó en suspensión. Esa lluvia no limpiaba, marcaba, cayó en parches, a veces apenas unas gotas, otras veces como un chubasco pegajoso que transformó la ropa en reliquia, los pozos en trampas y los jardines en mapas contaminados. Llamarla negra no era solo por el color, era porque traía consigo carbón, hollín, trozos de material vegetal y urbano quemado, polvo de edificios y, lo más ominoso, fragmentos microscópicos que cargaban radioactividad. Esa combinación la convirtió en acusación. El cielo no fue neutral, devolvió a la tierra parte de lo que la bomba había pulverizado. Al principio, la gente creyó que era lluvia ordinaria mezclada con ceniza. La costumbre de recoger agua de lluvia para usos domésticos hizo que muchos, sin sospechar, llenaran recipientes con esa precipitación. Mujeres que lavaban ropa encontraron manchas negras que no salían. Agricultores vieron sobre sus cultivos gotas que tardaban en secarse, dejando una pátina oscura sobre hojas y tallos. Niños jugaron bajo ella pensando en juego. Madres los llamaron a cenar sin saber que quizá estaban rozando partículas que más tarde influirían en su salud. La lluvia negra impregnó la vida cotidiana con una ambigüedad terrible. Era agua, elemento de vida y a la vez portadora de riesgo invisible. Científicos posteriores, con acceso a laboratorios y tiempo para analizar su composición, encontraron en aquellas gotas algo que confirmó peores sospechas. No solo carbón y hollín, sino también cenizas de materiales industriales, fragmentos de fibras textiles carbonizadas y trazas de elementos radiactivos liberados por la bomba. Cesio y estroncio, entre otros productos de fisión, figuraron en estudios que tardaron años en articularse con precisión, porque el material se dispersó en mezclas complejas y porque la ciencia necesitó pruebas para traducir observación en diagnóstico. Lo espeluznante es que la lluvia negra dejó su firma en suelos, en zanjas, en canales y, por descontado, en cuerpos. No fue uniforme. Su patrón dependió del viento, de la topografía, de la cercanía al epicentro. Por eso algunas calles quedaron marcadas y otras, apenas a metros, se salvaron en apariencia. La lluvia negra se volvió símbolo de traición elemental. El cielo, que antaño refrescaba, ahora parecía colaborar en el castigo. Pozos y aljibes que surtían a barrios completos fueron sospechados. Se cerraron bombas, se taparon cisternas, se cambiaron prácticas ancestrales de almacenamiento de agua. Pero la confianza rota no se restaura con medidas rápidas. Las marcas en la tierra y en los cuerpos permanecieron, y con ellas la duda generacional.
¿Qué pudo beber un niño? ¿Qué comió un anciano? ¿Qué semillas germinaron bajo esa película oscura? La respuesta, cuando llegó, fue desigual y tardía. Algunos suelos reflejaron niveles detectables de contaminación. Otros, gracias a la circulación natural y a la intervención humana, se recuperaron parcialmente. Pero en muchos casos no hubo vuelta atrás inmediata. La lluvia negra también alimentó narrativas culturales y sociales. Se convirtió en símbolo en relatos orales, en canciones que las madres susurraron para intentar explicar por qué los lutos llegaron incluso meses después. Las escuelas enseñaron con cautela la diferencia entre agua y amenaza. Las ceremonias de recordación incluyeron referencias a ese chubasco que parecía castigo divino, pero era explicación física. Para los Hibakusa la lluvia fue un marcador. Quién la había tocado, quién la había evitado, quién había secado ropa al sol y quién no. Con el tiempo, la lluvia negra entró en litigios, en estudios, en compensaciones. Fue evidencia en demandas, testimonio en informes y un dolor simbólico en la memoria colectiva. Desde el punto de vista sanitario, la lluvia negra complicó el tri inicial. La exposición no solo fue directa por la onda térmica o la metralla, también fue indirecta por contacto prolongado con ropa contaminada, por ingestión de agua o alimentos que absorbieron partículas, por la manipulación de escombros húmedos. Las limpiezas improvisadas, frotar con trapos, lavar con cubos de agua, eran a veces insuficientes y otras veces peligrosas, porque no existía conocimiento generalizado sobre cómo remover o aislar residuos radiactivos. Los médicos y autoridades, cuando pudieron organizarse, recomendaron protocolos que hoy parecen básicos. Evitar consumir agua de lluvia no tratada, lavar a fondo la ropa expuesta, evitar tocar sin protección los escombros húmedos. En el terreno. Sin embargo, esas recomendaciones chocaron con la necesidad inmediata de sobrevivir. En barrios devastados, el acceso al agua potable era limitado y la elección entre beber agua sospechosa o morir de sed era real. La dimensión ecológica de la lluvia negra mereció años de estudio. Ecosistemas pequeños, como huertos familiares y estanques, registraron alteraciones. Plantas que parecían marchitas remontaron, otras cayeron. Algunos peces en canales aparecieron muertos días después. Insectos mostraron cambios en poblaciones locales. Los investigadores aprendieron que el impacto no era solo humano, sino ambiental, con efectos que podían convertirse en rutas de exposición indirecta. Cultivos que absorbían elementos, animales que bioconcentraban contaminantes, suelos que retenían partículas por temporadas. Esa ecología dañada obliga a pensar la bomba no como un evento puntual, sino como una perturbación con ramificaciones temporales y espaciales. La lluvia negra, por último, nos recuerda una lección humana y política. La tecnología de la destrucción no respeta fronteras entre materia inerte y vida. Cuando el cielo participa de la dispersión material, las responsabilidades se amplían. No solo los proyectiles deben ser contabilizados, sino los microfragmentos que vuelven a la Tierra y pasan de mano en mano, de generación en generación. Contemplar aquellas gotas oscuras es mirar la escena donde la invisibilidad tomó forma visible, donde el remedio implicó no solo curar heridas, sino cambiar prácticas, políticas y memoria. Y como toda lluvia que deja huella, la negra enseñó que el tiempo no borra por decreto. Lo que hace es transformar. Algunos se resignan, otros investigan, otros denuncian y otros aún enseñan a los más jóvenes a distinguir entre la lluvia que refresca y la que acusa. Lo que ocurre en una ciudad minutos después de una detonación es brutalmente visible. Lo que ocurre después, durante años y décadas, es igual de brutal pero mucho más insidioso. El legado epidemiológico. Aquí, lo espeluznante no tiene la forma de un edificio de ruido, sino la de curvas en un gráfico, de palabras que aparecen en informes médicos, de familias que esperan fechas en calendarios para saber si la mala noticia llegará. La radiación no mata solo al instante. Desordena procesos biológicos, fragmenta el ADN, socava médulas, altera hormonas y deja huellas que se traducen luego en leucemias, tumores sólidos, cataratas, infertilidad y en una incertidumbre que pesa como un rumor familiar. Esta parte explora ese paisaje de cifras y cuerpos sin convertirlo en estadística fría. Cada cifra fue una vida, y cada estudio fue la manera torpe y heroica que la ciencia encontró para reconocer ese dolor. La primera lección es temporal. Muchas enfermedades no aparecen de inmediato. Algunas, como el síndrome agudo por radiación, fueron evidentes en semanas. Otras, como la leucemia, surgieron en curvas detectables a los pocos años. Y existen dolencias que se demoraron décadas en asomarse. Esa latencia convirtió a los sobrevivientes en sujetos de alerta perpetua. Lo que al principio parecía una ganancia, sobrevivir al estallido, a menudo se transformó en vigilia.
controles médicos periódicos, análisis de sangre que devinieron en fechas claves, visitas al médico que rompían el sueño. La incertidumbre, más que el dolor físico, fue un castigo moral. ¿Tus hijos nacerán sanos? ¿Tu cáncer es por la bomba o por otra cosa? La duda se convirtió en compañera. En cuerpos humanos, la radiación actúa rompiendo enlaces químicos, rompe el ADN, crea rupturas en cromosomas, altera la división celular. En términos clínicos, eso se traduce en mayor riesgo de leucemias en las primeras décadas, en aumento de tumores sólidos, tiroides, mama, pulmón, estómago, con latencias más largas y en cataratas que aparecen antes que lo esperado por la edad. Además, la médula ósea, fábrica de células sanguíneas, es extremadamente sensible. Daños allí explican por qué infecciones y hemorragias mataron a tantos en el periodo inmediato y por qué algunos sobrevivientes sufrieron problemas hematológicos crónicos. Lo espeluznante también es la inconsistencia. No todas las exposiciones iguales producen los mismos efectos. Hay variaciones individuales enormes que la ciencia tardó siglos en comprender mínimamente. La investigación sobre los efectos a largo plazo se convirtió en una urgencia ética y científica. Médicos, epidemiólogos y físicos se enfrentaron a preguntas sin manual. ¿Cómo medir exposición en quien no llevaba dosímetro? ¿Cómo separar efectos de radiación de tabaco, dieta o contaminación industrial? A partir de observaciones clínicas y registros rescataron patrones. Estudios longitudinales, con seguimiento de miles de personas por décadas, buscaron trazar líneas entre dosis y aparición de enfermedades. Fue un trabajo de paciencia y de responsabilidad. Cada tabla implicaba visitas médicas, entrevistas, archivado de historias personales. Lo espeluznante aquí es doble. La evidencia salió, pero a costa de vidas y de años de angustia para quienes participaron en los estudios. El estigma médico y social también formó parte del legado epidemiológico. Los Hibakusa, término que identifica a los sobrevivientes, enfrentaron discriminación en matrimonios y empleos por el miedo a heredar enfermedades o a la supuesta fragilidad biológica. Esa exclusión añadió otra carga sanitaria. El acceso a atención y a recursos se volvió también asunto de redes y de políticas públicas. Pronto se crearon programas específicos de salud, clínicas dedicadas, subsidios y registros. Esos mecanismos fueron una reparación parcial. Reconocieron el problema y ofrecieron acompañamiento, aunque no borraron el miedo íntimo que muchas familias mantuvieron durante generaciones. Una cuestión espeluznante y polémica fue la de los efectos hereditarios. La radiación daña gametos y altera el material genético. Por eso la pregunta sobre malformaciones en hijos expuestos fue central. Estudios exhaustivos, con la prudencia que exige la ética científica, mostraron que los incrementos de malformaciones genéticas en descendencia no fueron tan simples ni masivos como algunos temían inicialmente. Aún así, la sospecha social persistió. Parejas que ocultaban su procedencia, familias que evitaban revelar historias, comunidades que internalizaron el miedo. La ciencia dio datos, la memoria social decidió, a veces, no creerlos por completo. La segunda gran arista del legado es institucional. La catástrofe obligó a construir sistemas de vigilancia médica y protocolos de atención a largo plazo. Clínicas especializadas, políticas de compensación y redes de apoyo se constituyeron como respuesta. Esa infraestructura fue imperfecta y a menudo tardía, pero sirvió para documentar y proteger vidas. Lo espeluznante aquí es ver cómo las instituciones pueden tardar en reconocer la magnitud de un daño, pero, una vez que lo hacen, convertirse en instrumentos de memoria y cuidado. En paralelo, la experiencia de Hiroshima y Nagasaki alimentó la emergencia de normas internacionales sobre radiación, de ética en experimentación y de alertas sobre uso militar de la tecnología nuclear. El dolor epidemiológico también tuvo su costada en la ciencia. Permitió avances en radiobiología, en oncología y en medicina preventiva. Con dolor ajeno se aprendieron rutas de tratamiento, protocolos de manejo de quemados, sistemas de conteo de células y sistemas de seguimiento poblacional que hoy ayudan en accidentes nucleares y exposiciones médicas. Esa ambivalencia, conocimiento nacido del desastre, es espeluznante por su ironía. El horror impulsó saberes que luego salvarían otras vidas. La pregunta ética que queda es siempre la misma. ¿Puede el conocimiento obtenido en tragedias ser redimido por su utilidad futura? Finalmente, lo espeluznante es la permanencia. Décadas después, la sombra epidemiológica no desaparece. Algunos veteranos vivieron la muerte del cuerpo y la persistencia de la memoria. Otros dejaron hijos y nietos que crecieron con incertidumbres médicas y emocionales. Los registros y las campañas de salud se convierten en monumentos prácticos.
No son solo placas con fechas, sino listas vivas de quienes necesitan atención. Mirar ese legado es reconocer que la bomba no solo alteró paisajes, alteró biografías completas y convocó a la ciencia a responder en voz alta. Comprender esa herencia es, en última instancia, una obligación moral. Documentar, cuidar y garantizar que el conocimiento, nacido del peor de los experimentos humanos, sirva para evitar que algo así vuelva a repetirse. La dimensión psicológica y social de Hiroshima y Nagasaki es tan espeluznante como la física y biológica. Mientras los cuerpos luchaban por sobrevivir, las mentes fueron golpeadas por recuerdos imborrables, silencios imposibles de llenar y una culpa que no tenía culpable. Los sobrevivientes, llamados Hibakusa, enfrentaron un trauma invisible que no se contabiliza en números. Insomnio, pesadillas, ansiedad, depresión y un miedo constante a la luz, al fuego o a cualquier recuerdo del estallido. Cada sombra, cada destello del sol, cada trueno se convertía en un recordatorio de aquel instante donde la vida y la muerte jugaron con azar absoluto. Las calles reconstruidas podían parecer tranquilas, pero el recuerdo del horror permanecía adherido a la memoria colectiva, como un fantasma tangible que se manifestaba en cada conversación, en cada gesto de cuidado excesivo y en la vigilancia permanente de la salud propia y de los demás. El trauma colectivo no solo afectó a individuos, sino a comunidades enteras. Familias que perdieron miembros enteros debieron reorganizar sus roles. Niños que crecieron huérfanos aprendieron a asumir responsabilidades demasiado pronto. Comunidades que habían confiado en hospitales, escuelas y templos vieron que esos espacios podían desaparecer en segundos. La reconstrucción urbana no bastó para reconstruir la psique social. Se requería un tejido emocional que tardó años en recomponerse. La sensación de vulnerabilidad se convirtió en norma y la necesidad de explicaciones, ya fueran científicas, religiosas o morales, se volvió urgente. La pregunta, ¿por qué sobreviví yo y otros no?, se repitió en hogares, escuelas y templos, generando un diálogo silencioso que cruzaba generaciones. El estigma social fue otra capa de espanto. Los Hibakusa enfrentaron prejuicios debido a la percepción de que su exposición a radiación podría causar enfermedades hereditarias o debilitar su constitución. Algunos fueron rechazados en matrimonios, otros en empleos, y muchos ocultaron su condición por miedo al rechazo. Esa discriminación añadió una tensión social a un trauma físico y emocional ya complejo y obligó a los sobrevivientes a desarrollar redes de apoyo propias. Asociaciones de Hibakusa, grupos de ayuda y comunidades autoorganizadas que compartían recursos, consejos médicos y apoyo psicológico. Estas redes se convirtieron en refugios simbólicos y prácticos frente a un mundo que no siempre comprendía la magnitud del sufrimiento invisible. Los niños que presenciaron la catástrofe enfrentaron un tipo particular de horror. Sus recuerdos, a menudo fragmentarios y mezclados con juegos, se consolidaron en pesadillas que los acompañaron durante décadas. Algunos desarrollaron miedos irracionales al fuego, la luz o las explosiones. Otros mostraron síntomas de estrés postraumático que, en la época, no tenían nombre ni tratamiento adecuado. La infancia perdida se tradujo en adultos que debieron aprender a reconstruir identidades fragmentadas, mientras cargaban la herencia de un trauma que no era únicamente suyo, sino de la comunidad entera. Muchos Hibakusa dedicaron su vida a contar su historia, a educar sobre los peligros de la guerra nuclear y a prevenir que otros sufrieran lo que ellos vivieron, convirtiendo su dolor en testimonio. La religión y la espiritualidad jugaron un papel ambiguo. Algunos encontraron consuelo en rituales tradicionales, otros en la fe cristiana u otras religiones, y algunos no encontraron refugio en ninguna creencia. Las ceremonias conmemorativas se convirtieron en espacios donde el dolor podía ser compartido, donde la memoria colectiva se materializaba en altares, velas y oraciones. Sin embargo, la espiritualidad también enfrentó preguntas sin respuesta. ¿Por qué permitió la divinidad tal devastación? ¿Cómo reconciliar el perdón con la justicia? Estas preguntas resonaron a lo largo de generaciones y se convirtieron en un eje central del relato histórico y emocional de las ciudades afectadas. El efecto psicológico de la guerra nuclear trasciende la experiencia directa de Hiroshima y Nagasaki. La conciencia de la posibilidad de destrucción total, las imágenes que circularon por el mundo y los relatos de sobrevivientes impactaron la cultura global. Literatura, cine, arte y política se vieron influenciados por la percepción de un poder capaz de aniquilar ciudades enteras en segundos. Esa proyección del horror añadió un componente de ansiedad colectiva que llegó incluso a personas que nunca pisaron Japón. La bomba no solo destruyó cuerpos y ciudades, sino también la sensación de seguridad en la era nuclear. La psique humana global se vio alterada por la prueba práctica del poder destructivo de la tecnología moderna. En el ámbito social, la catástrofe provocó un cambio en las políticas de salud pública y en la percepción de riesgo.
La necesidad de monitoreo constante, de programas de asistencia y de educación sobre radiación, se convirtió en prioridad en Japón y en otros países que comenzaron a considerar las implicaciones de la guerra nuclear. La experiencia de los Hibakusa se transformó en argumento para movimientos de paz, tratados de no proliferación y educación cívica sobre los riesgos de armas de destrucción masiva. La psique social, entonces, no solo cargó con miedo y trauma, sino también con una responsabilidad colectiva: aprender del horror para evitar su repetición. Finalmente, la memoria emocional y cultural se consolidó en museos, monumentos y archivos. La narrativa del sufrimiento y la resistencia se convirtió en un componente inseparable de la identidad de Hiroshima y Nagasaki. Cada aniversario es un recordatorio del dolor, pero también la capacidad de reconstrucción y resiliencia. Lo espeluznante persiste. No es solo lo que la bomba destruyó, sino lo que la experiencia dejó en las mentes, cuerpos y sociedades que sobrevivieron. La psicología y la memoria se convierten en territorios donde la historia se vive, se siente y se transmite, enseñando que la catástrofe nuclear deja huellas que ninguna reconstrucción física puede borrar por completo. El cierre de la historia de Hiroshima y Nagasaki no puede limitarse a los escombros, a los cuerpos o a la radiación. Su legado continúa vivo en la memoria colectiva, en la política, en la ciencia y en la cultura. Esta parte final examina cómo la catástrofe se convirtió en un símbolo universal del horror nuclear y en advertencia para la humanidad. Tras las detonaciones, el mundo comprendió de manera palpable que la tecnología podía superar cualquier límite moral, ético, social, y que el hombre era capaz de infligir destrucción masiva en cuestión de segundos. Lo espeluznante no se encuentra solo en las cifras de muertos o heridos, sino en la posibilidad de repetición. La bomba es un recordatorio permanente de lo que podría suceder si el poder tecnológico se usa sin control ni conciencia. Desde un punto de vista político, Hiroshima y Nagasaki marcaron el inicio de la era nuclear. La carrera armamentista, los tratados internacionales y los debates sobre no proliferación surgieron en un contexto de miedo y de necesidad de regulación. Los sobrevivientes y sus testimonios se convirtieron en voces esenciales en foros internacionales. No hablaban solo de muerte, sino de prevención. Su experiencia alimentó la conciencia global sobre la necesidad de diplomacia, control de armamento y educación sobre riesgos nucleares. La historia de estos eventos fue utilizada por gobiernos, ONGs y organismos internacionales como advertencia viva. El poder nuclear no es un juego, y sus consecuencias trascienden generaciones. Culturalmente, Hiroshima y Nagasaki inspiraron obras literarias, cinematográficas, artísticas y musicales que intentaron captar lo que la palabra catástrofe no alcanza a describir. Novelas, películas y documentales intentaron traducir la experiencia de los Hibakusa, la sensación de pérdida y el espanto de la destrucción masiva, convirtiéndose en vehículos de memoria y reflexión. Los museos y monumentos, como el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima y el Museo de la Bomba Atómica de Nagasaki, funcionan como espacios de enseñanza y duelo. No solo registran datos, sino que buscan transmitir emociones, valores de paz y la conciencia sobre la fragilidad de la vida ante la tecnología descontrolada. El símbolo de la grulla de papel, popularizado por Sadako Sasaki, se transformó en emblema de resiliencia y de recordatorio del impacto humano de la bomba. El aspecto científico también evolucionó. Estudios sobre radiación, genética y medicina de desastres se desarrollaron a partir de la experiencia de los Hibakusa, permitiendo avances en tratamiento de enfermedades inducidas por radiación, protocolos de emergencia y comprensión de efectos a largo plazo sobre la salud. La investigación médica y radiológica se convirtió en legado práctico, conocimiento que salva vidas hoy, pero que se construyó sobre la base del dolor y la pérdida de miles de personas. Esa ironía, saber a partir de la tragedia, es uno de los aspectos más inquietantes de la historia. El aprendizaje vino a costa del sufrimiento humano. La memoria intergeneracional es otro elemento clave. Hijos y nietos de Hibakusa crecieron escuchando historias de muerte, supervivencia y resistencia. La transmisión oral se convirtió en herramienta de educación, conciencia y prevención. Las generaciones posteriores aprendieron a valorar la vida, a comprender los efectos de la guerra y a reflexionar sobre la responsabilidad ética de la humanidad frente a la tecnología. Esa memoria no solo informa, sino que actúa como barrera cultural contra la repetición del error. La bomba no fue solo un hecho histórico, sino una advertencia que atraviesa el tiempo. Finalmente, el legado espiritual y moral de Hiroshima y Nagasaki nos confronta con preguntas universales sobre la ética del poder, la fragilidad de la vida, la responsabilidad de las decisiones humanas y la necesidad de reconciliación. Los sobrevivientes enseñaron que el perdón, la memoria y la acción preventiva son herramientas imprescindibles para que la humanidad aprenda de su propia historia.
La catástrofe nuclear dejó cicatrices físicas, psicológicas y sociales, pero también abrió un espacio de reflexión global sobre la paz, la coexistencia y el respeto a la vida. El horror, la resiliencia y la enseñanza de Hiroshima y Nagasaki permanecen hoy como recordatorio de que la humanidad debe elegir entre repetir la historia o aprender de ella. Cada monumento, cada testimonio y cada investigación científica funcionan como lecciones. Nos recuerdan que la paz no es un ideal abstracto, sino un compromiso diario con la vida y con el futuro. La memoria de estas ciudades nos interpela. Lo espeluznante no solo fue la bomba, sino la posibilidad de olvidarla. Nunca debemos olvidar. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.